Ok, creo que ya se está grabando. Muy buenas tardes. Como les decía, hoy tenemos la práctica de determinación de actividades metabólicas en bacterias y tenemos también la presentación de dos seminarios que tienen que ver con control del crecimiento bacteriano. Entonces vamos a empezar hoy con la práctica. Esta vez, como la semana pasada me costó mucho la parte de la edición de los videos, pues decidí proyectárselos igual que la semana pasada, digamos, el video tal cual, para que ahí me parece que queda bien, digamos, porque de ahí el Teams como que o sea, el video que se genera con el Teams de ahí es continuo, entonces no es tanto el problema, para que ustedes lo puedan ver después. Y en cuanto a la parte, digamos, de la explicación de lo que se va a hacer, bueno, debo adelantarles que los resultados no salieron según lo esperado, ¿verdad? Estas prácticas se montan con un control, digamos, negativo y otro positivo para cada prueba para ver diferencias. Pero precisamente ese fue el problema, que no logramos ver ninguna diferencia. Digamos, todos los resultados son prácticamente iguales. Entonces, hay varias posibilidades para que expliquen ese resultado. Una podría ser que se hayan contaminado los cultivos bacterianos o que se haya rayado dos veces lo mismo y se haya rotulado diferente, ¿verdad? Que esos cultivos los prepara el asistente Julián. Sin embargo, no creo que sea el caso porque los cultivos, digamos, las colonias sí se veían diferentes. La otra posibilidad es tal vez las concentraciones de los agentes que van en los medios de cultivo, ¿verdad? Que quizás no hayan estado bien preparados y entonces por esa razón no se observen diferencias, pero también está muy extraño que en todos los medios de cultivo que se prepararon, de ahí que se hayan preparado todos mal, entonces la verdad no sé qué pudo haber pasado. Pero bueno, de ahí tengo que revisar esa práctica bien para el próximo año, si se vuelve a impartir el curso o quizás cambiarla por alguna otra cosa, porque no parece estar funcionando así como la teníamos implementada, ¿verdad? Pero por lo menos la parte del laboratorio, de cómo se monta, y la parte teórica, digamos, sí la podemos ver, ¿verdad? Y pues los resultados también, aunque como les adelanto, pues no se ven diferencias. No se ve lo esperado, ¿verdad? Pero entonces, bueno, en cuanto a la parte teórica, teníamos déjenme buscar el folleto, que no lo tenía abierto. En cuanto a la parte teórica, pues bueno, es una práctica en la que se busca ver actividades enzimáticas en cultivos bacterianos. Entonces, se busca determinar la actividad enzimática de la amilasa, que es la enzima que degrada el almidón. Entonces, se tiene un medio de cultivo con almidón, que es lo que les decía, a lo mejor las concentraciones que se agregaron o de lo que se tenía en el folleto tal vez no es la concentración adecuada, pero no creo porque en años anteriores sí nos ha salido. Algo extraño sucedió este año. Yo creo que no sé, las bacterias y los medios en esta práctica se pusieron en huelga o algo así. Extraño. Pero bueno, entonces voy a compartirles pantalla con el folleto. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, profe. Ok, voy a hacerle un poquito, ay, me emocioné demasiado, voy a hacerle un poquito más grande. Esta práctica, entonces, como les decía, se llama determinación de actividades metabólicas en bacterias. Entonces, una de las actividades que se busca determinar es la de la enzima amilasa. Sí, perdón. Bueno, creí que alguien iba a hablar. Una de las actividades es la de la enzima amilasa. Entonces, en este caso se prepara un medio de cultivo que tiene almidón, ¿verdad? Entonces, es una base de agar nutritivo al que se le agrega también un porcentaje de almidón, que es lo que quizás debemos revisar porque tal vez, no sé, no es una concentración suficiente para ver diferencias. Entonces, básicamente acá se decía para economizar medios de cultivo que se dividiera una placa de agar almidón, o sea, cada grupo de estudiantes recibía una placa de agar almidón y que se dividiera en 3 secciones, así más o menos como dibujando un simbolito de paz y amor de los 60. Entonces, en una de las secciones se inoculaba una de las bacterias que se esperaba que tuviera actividad negativa
en otra sección, que es la Escherichia coli, en otra sección se inoculaba la bacteria que se esperaba que tuviese actividad positiva, que es Bacillus subtilis, que es una bacteria de suelo, es una bacteria esporulada, y al ser de suelo tiene muchas actividades metabólicas en comparación con Escherichia coli, que es una bacteria de la microbiota intestinal de animales y humanos. Entonces, se dejaba una tercera sección sin inocular como un control, digamos, como para ver cómo sería el resultado negativo, por así decirlo. O sea, como para comparar entre el resultado de Bacillus subtilis, o por si había alguna duda, digamos, se dejaba esa sección sin inocular. Entonces, se ponían a crecer las placas, ¿verdad? Podía ser a 37 grados por 24 horas, que fue lo que hicimos este año, o podía ser a temperatura ambiente durante 72, que es lo que generalmente nos toca hacer cuando el curso es presencial y se imparte los viernes. Después de eso tocaba ya digamos como determinar la actividad propiamente mediante la adición del reactivo Lugol, ¿verdad? Que ustedes saben que el Lugol permite detectar el almidón. Entonces, en el caso de la placa, de la sección de la placa sin inocular, al agregar Lugol, pues se esperaba verla toda, digamos, de color púrpura, o de ese tono que adquiere como el Lugol, ¿verdad? Cuando reacciona, que es como un morado muy oscuro, como medio cafezusco, pero es un color muy oscuro, digamos, es un cambio de claro, pues, a un color mucho más oscuro. Bueno, en realidad el Lugol es oscurito, es como cafecito oscurito, pero cambia como a un morado más oscuro. Y entonces, en el caso de la bacteria negativa, se esperaba ver el mismo resultado, ¿verdad? Y en el caso de la positiva, se esperaba ver como más bien el medio más claro, producto de la degradación que hace la bacteria del almidón. Tal vez lo que debemos revisar es que deberíamos hacer más bien un agar que nada más tenga el almidón como fuente de nutriente o algo así, o muy pocos nutrientes, porque quizás el agar nutritivo no sé, está promoviendo como que las bacterias no utilicen que la Bacillus subtilis no utilice el almidón, ¿verdad? Que prefiera utilizar otros compuestos del medio. Entonces quizás debemos revisar la base a la que se le agrega el almidón. Tal vez hay que preparar mejor como otro tipo de medio de cultivo, más de tipo definido, ¿verdad? En el que tengamos control de la fuente de carbono, que sea el almidón, la fuente de carbono, que exista otro poquito de fuente de carbono, pero más limitadita para que la Escherichia coli como que, pues, que pueda crecer, ¿verdad? Que no sea que no crece porque no tiene que comer y entonces no, igual no vemos el resultado, ¿verdad? Pero quizás tenemos que revisar esa parte. Bueno, entonces eso era lo que se esperaba acá. Después había otra parte para determinar la actividad caseasa, que es la actividad de la enzima que degrada la caseína. Entonces, en este caso se preparaba un agar leche, que es lo que se llama, digamos, en bacteriología, que es también el agar nutritivo con un porcentaje de leche descremada. Pero pues nuevamente en el caso de la práctica que se grabó este año, no se observan diferencias, ¿verdad? Entre el crecimiento de las dos bacterias. Además es un medio como que un poco difícil de ver porque al agregársele la leche se pone muy blancuzco. Entonces, digamos, no hay mucho contraste entre las células, entre las colonias y el medio, y los halos que se esperan ver como, digamos, halos más claros alrededor de las bacterias, que es en donde las bacterias se comen la leche, ¿verdad? Pero nuevamente puede pasar que el Bacillus subtilis no se puso vaguito, ¿verdad? Porque le pusimos un medio de cultivo con muchos nutrientes y no está consumiendo la leche descremada, porque tampoco vemos diferencias. Entonces, igual en este caso, pues se hacía lo mismo, ¿verdad? Se dividía la placa en las 3 secciones para poder tener un área sin inocular que sirviera como un control ahí por si había alguna duda. En este caso, bueno, yo este año no lo hice así, esto lo hacemos como les decía para economizar materiales, pero como este año era de solamente los materiales que iba a usar, digamos yo, ¿verdad? Entonces sí hicimos placas completas, ¿verdad? Pusimos placas completas para cada bacteria. Pero bueno, igual pues no resultó muy bien. Después tenemos una serie de tubos de ensayo en los que se va a ver el efecto de diferentes cosas.
tenemos tubos de ensayo con diferentes concentraciones de sacarosa, son concentraciones crecientes para ver el efecto de la presión osmótica sobre los cultivos. En el caso de Escherichia coli, pues es una bacteria que es menos resistente a la presión osmótica que Bacillus subtilis, ¿verdad? Que también por ser esporulado y de suelo suele ser como más resistente, ¿verdad? Está más expuesto a diferentes tipos de condiciones de estrés y entonces resiste más concentraciones más altas de sacarosa, que es para ver presión osmótica, ¿verdad? La sacarosa. Después, para ver el efecto de la actividad del agua, se utiliza un medio de cultivo que tiene cloruro de sodio, también en concentraciones crecientes, ¿verdad? Desde concentraciones del 1%, 5% y 10%. Sacarosa no les dije, perdón, era 10, 20 y 30%. Y sí, entonces digamos aquí básicamente era poner a crecer las mismas bacterias, ¿verdad? E. coli y Bacillus subtilis en cada uno de estos medios de cultivo, ¿verdad? Entonces, en la parte del efecto osmótico no lo hicimos, perdón, de la resistencia a la desecación no la hicimos porque acá nos faltaron tubitos, digamos, algunos tubitos estaban como sucios, entonces no los usamos. Pero bueno, aquí lo que había que hacer era agregar bueno, y otro detalle también fue que los cultivos los preparó el asistente en placa. Y para esta práctica, digamos, se necesitaba tener, para esta parte específica de la práctica, se necesitaba tener un cultivo en medio líquido, porque entonces la idea era transferir 1 mililitro de ese cultivo ya crecido a un tubo de ensayo vacío, digamos, autoclavado, ¿verdad? Y que se viera limpio. Transferirlo ahí y dejarlo secar, dejarlo como en la incubadora metido, digamos, una semana. Más bien no era 1 mililitro, perdón, era una gota. Una gota puede ser unos 50 microlitros. Para que entonces con el calor al ser un volumen tan pequeño, con el calor que hay dentro del autoclave, pues esa gota se seca, ¿verdad? Se seca completamente al cabo de una semana. Entonces lo que se hace luego es que se le agrega ahí sí 1 mililitro de un medio de cultivo, digamos, para ver si la bacteria revive, por así decirlo, si ese medio de cultivo se pone turbio. Entonces lo que se espera es igual, ¿verdad? Que Escherichia coli no resista esa desecación y que entonces al agregarle medio de cultivo a la gota que se secó, pues no haya turbidez. Pero sí se espera que Bacillus subtilis, al ser una bacteria esporulada, entonces lo que hace es eso, ¿verdad? Viene esporula y cuando se le agrega medio y otra vez se la pone ahí en la incubadora, pues entonces crece y se pone el medio turbio. Eso era lo que se esperaba ver con la parte de la desecación, que esa parte sí no la hicimos este año, pero pues al no haber diferencias con nada de lo demás, yo no sé, está dudoso saber si el resultado hubiera salido bien. Y bueno, eso es, ¿verdad? Lo que se hacía. Entonces voy a ponerles el video. Bueno, aquí se suponía que había aquí un cuadrito en el folleto para completar los resultados. Entonces voy a ponerles el video de la parte del montaje de las muestras y la inoculación de los cultivos. Aquí voy a empezar, me voy a saltar casi que 1 minuto de video porque es la parte en la que estábamos flameando las asas y el mechero no se le había ajustado bien la parte de la entrada de aire, entonces la llama estaba muy amarilla y en el momento que arrancamos no nos dimos cuenta, entonces las asas están como demorándose mucho en flamearse, entonces le voy a comer un primer minuto de video porque es casi que el flameado de las asas. Vamos a empezar aquí con el cultivo de E. coli que nos pusieron a crecer en placa. Ya entonces, como les decía, las asas habían sido previamente flameadas. Igual siempre hay que tocar un área del medio de cultivo que no tenga crecimiento bacteriano para verificar o corroborar que el asa se encuentre ya fría, ¿verdad? Porque si utilizamos una asa caliente, los microorganismos se pueden morir simplemente porque la asa está muy caliente, ¿verdad? Y no van a crecer. Entonces ahí tenemos el medio con agar almidón y lo que estamos rayando es la bacteria Escherichia coli. Bueno, entonces ahí está el proceso de rayado. Yo lo hice en 3 secciones, entonces flameé el asa entre la primera y la segunda sección, que es lo que estoy haciendo ahorita, y ven, como les decía, estaban tardando demasiado en flamearse porque no nos habíamos fijado en el color de la llama, pero ven que una vez que se abre la entrada de aire del mechero, pues el proceso de flameado del asa es muchísimo más rápido porque la llama azul es mucho más caliente.
Y entonces, bueno, aquí tomamos otra asa que ya estaba flameada para rayar la segunda sección de la placa. Después lo que yo hago es como que le doy vuelta a la bolita del asa para utilizar como el otro lado que no había tocado el cultivo para no tener como que volverla a flamear. Y hacer entonces 3 secciones como con un asa limpia entre cada sección, digámoslo así. Pero eso es como una maña. Es una maña para ahorrar un poco de tiempo. Y bueno, y se utiliza mucho también con las asas desechables porque las asas desechables no se pueden flamear, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí se va a rayar la bacteria Escherichia coli, pero en el medio de cultivo agar leche, ¿verdad? Entonces, les decía, bueno, esta práctica se hizo el 5 de noviembre. Les decía entonces que con las asas desechables, normalmente se suele hacer eso, ¿verdad? Que se aprovechan como diferentes secciones del asa que no hayan estado en contacto como con la bacteria anteriormente para no tener que estar gastando tantas asas y como no se pueden flamear ni se pueden reutilizar, bueno, sí se podrían reutilizar, pero no se deberían reutilizar para ahorrar, digamos, eso es como una maña que viene de ahí. Entonces aquí igual yo le doy otra vez vueltita al asa, no sé si lo ven porque se ve muy rápido, pero se le da otra vez como una vueltita para utilizar el otro lado. Pero bueno, entonces ya, bueno, ahí Julián me hizo una pausa en el video, pero ya cambiamos de cultivo, ahora estamos rayando Bacillus subtilis, igual en los mismos medios de cultivo, ¿verdad? Y como les decía, este año pues yo tomé una placa completa para cada cultivo para no estar dividiendo las placas. Entonces esa es la placa de agar almidón. Igual también en 3 secciones. Y lo que falta es inocular el agar leche para la parte de actividades enzimáticas. Sin embargo, después hay que inocular todos los tubos que ustedes ven ahí, ¿verdad? Entonces ese es otra vez el cultivo de Bacillus subtilis. Verificamos que el asa no se encuentre muy caliente y bueno, en ese caso no la verifiqué, pero como tenía 2, seguro era porque ya la otra se había flameado antes, entonces ya se asume que está fría, ¿verdad? Ese es el medio de agar leche. Se hace la primera zona, se flamea el asa, se utiliza luego otra asa que está ya flameada de antes. Mira, siempre es bueno tener como 2 asas cuando se así con mechero porque así no hay que esperar tanto tiempo para que se enfríen y es como más ágil. Y esas son asas que están ahí en el laboratorio, ¿verdad? Que son asas que los mismos estudiantes dejan, ¿verdad? Que las donan ahí al laboratorio. Entonces, son las que usan los asistentes que preparan los cultivos y todo eso. Ok, y bueno, entonces ya aquí terminamos con la inoculación de las placas. Ahora vamos a inocular los tubos que les comentaba que tienen diferentes concentraciones de sacarosa y diferentes concentraciones de cloruro de sodio. Entonces vamos con el primero, que creo que es el de la sacarosa. Sí, sacarosa 10%. Como les había dicho, creo que la vez pasada, yo siempre prefiero tener todo rotulado antes de comenzar para evitar confusiones. Bueno, y también para agilizar la parte del video, porque si me pongo a rotular en el video, pues se hace muy largo. Bueno, entonces aquí estoy distribuyendo ese inóculo que tomé con el asa, ¿verdad? Para ahí pues distribuirlo bien. Ahí se me hicieron un poco de aerosoles, ¿verdad? Porque seguramente se me quedó una gotita de medio en la bolita del asa. Que eso hay que evitarlo, digamos, porque la exposición a aerosoles no es recomendable. Entonces ahí tenemos otra vez, con otra asa, vamos a tomar otro poquitito de cultivo para inocular entonces el tubo, seguramente el de 20% de sacarosa. Entonces, que estamos abriendo el tubo.
se flamea la boca del tubo. Todo esto es parte de la técnica séptica que ustedes ya conocen del curso de microbiología general. Y entonces ahí vean que estoy haciendo como un movimiento con el asa sobre las paredes del tubo para que entonces no quedara como tanto medio de cultivo dentro de la bolita y se generaran un poco menos de aerosoles. El tubo que sigue es el del 30% de sacarosa. Igual con el cultivo de E. coli, que es el que teníamos por ahí a mano. Ven, entonces este es el tubito del 30% de sacarosa. Y ahí entonces se procede a hacerle como la suspensión, digamos, bacteriana y a asegurarse de quitar como el exceso de medio de la bolita de asa. Ya tenemos entonces toda la batería de tubos que tienen concentraciones crecientes de sacarosa. Vamos con los tubos que tienen concentraciones crecientes de cloruro de sodio, igual con la misma bacteria Escherichia coli. Entonces creo que en ese momento se me fue mostrarlo a la cámara, pero después sí lo muestro para que vean que es el del cloruro de sodio, creo que 5%. Perdón, 1%, que es el primero. Si ven, ahí ya entonces sí lo estoy mostrando, que es el del 1% de cloruro de sodio con la bacteria Escherichia coli. Seguimos con el que tiene cloruro de sodio al 5%. La cantidad de inóculo es como mínima, ¿verdad? Es apenas un poquitito. Y ese movimiento es para tratar de disminuir la generación de aerosoles cuando se flamea el asa. Que bueno, siempre a veces salen. Vamos con el último tubo de la batería de tubos de cloruro de sodio, que es el que tiene cloruro de sodio al 10%. Entonces, ahí creo que fue que agarré como muy poquito. Entonces le puse un poquito más. Y este entonces es sí, el tubo que tiene 10% de cloruro de sodio. Y bueno, ahora sí voy a hacer exactamente lo mismo, pero con la bacteria Bacillus subtilis. Entonces ahí, como pueden ver, tenemos el cultivo de Bacillus subtilis. Vamos a darle vuelta a la gradilla para tener acceso más fácil a los tubos que ya habíamos rotulado para Bacillus subtilis. Entonces empezamos con sacarosa al 10%. A ese de sacarosa, ¿verdad? Para no escribir toda la palabra. Este video quedó cortado
porque se presentó uno de los trabajadores que había tenido un accidente, de los que están haciendo remodelaciones. Entonces, aquí retomamos el 20% de Bacillus subtilis. Entonces quedó cortado porque el muchacho se cortó así la mano, llegó todo ensangrentado y todo, entonces estuvo medio trágico. Pero bueno, ya tenemos que hacer otro video, ¿verdad? Para seguir con la inoculación de los tubos. Ya ese entonces es el de sacarosa al 20%. Vamos con sacarosa al 30%. Aquí, bueno, lo que les había comentado la vez pasada, ¿verdad? Que yo pongo los tubos que ya usé un poco más atrás en la gradilla como para saber por dónde voy más fácilmente, ¿verdad? No volver como a inocular dos veces el mismo o dejar algunos sin inocular, ¿verdad? Entonces ahora seguimos con el de sacarosa al 30%, que ya es el último de los tubos con sacarosa. Los que faltan son los tubos con cloruro de sodio. Ese es el de cloruro de sodio al 1%, con la bacteria Bacillus subtilis. Esa es la concentración del 5%. Y ya este sería el último tubo con la concentración del 10%. Este video ya está terminando. Listo. Entonces, ahora vamos a ir a ver, bueno, esta foto que quería mostrarles de cuando metimos toda la incubadora, ¿verdad? Después, estas son algunas de resultados, digamos aquí, ay, lo que pasa es que aquí no se ve como cuál medio era, pero bueno, este yo creo que es el medio, así, este es el de la agar leche, me parece. Y sí, el de la leche. Entonces ven que digamos que no se ve como ninguna diferencia, digamos como de que haya hidrólisis de, de la leche. Después aquí tenemos las otras placas. Estas son las del agar almidón. Ay, pero esta foto quedó como... Perdón, esta foto que quedó mal. Era esta que tenía los dos cultivos. Solo que yo no me acuerdo cuál es cuál. Creo que este era el de Escherichia coli y el otro era el de Bacillus subtilis. Pero bueno, esto es antes de echar el lugol, ¿verdad? Ya esto es cuando echamos un poco de lugol, pero era como muy poquito. Entonces yo le dije a Filier, no, tráigame más, porfa, para echar como más.
Y entonces, digamos, aquí vemos que prácticamente todo se ve como igual, ¿verdad? Que es lo que les decía que esperábamos ver como zonas en donde, bueno, este es el medio de cultivo sin inocular, ¿verdad? Entonces vean el color que adquiere. Este es el color del lugol, que es como cafecito, ¿verdad? Y este es el color que adquiere cuando reacciona con el almidón, que es un color como muy morado, un morado muy oscuro. Pero digamos que aquí se ve como todo, pues muy parecido, ¿verdad? O sea, no parece haber ocurrido una hidrólisis del almidón. Porque cuando eso sucede se ven entonces áreas que no se ponen tan oscuras, ¿verdad? Vamos a ver si aquí esta otra foto también es de lo mismo. Sí. Y esta otra foto, bueno, es lo del agar leche, que dice que como les había indicado, este es con la placa sin inocular, ¿verdad? Para ver cómo, para comparar, ¿verdad? Pero no parece haber como ningún halo o zona de hidrólisis de la leche. Después estos son los tubitos que tenían 1% de cloruro de sodio. Entonces, bueno, creo que aquí hay un brillo que no deja como leer muy bien, pero este que está del lado izquierdo es el tubito de la E. coli, y es el tubito que tiene cloruro de sodio al 1%. Entonces ven que sí se ve turbio en comparación con el tubo sin inocular, que se ve muy transparente. Y el mismo resultado estamos viendo con la bacteria Bacillus subtilis, mira, se ve turbio. Entonces eso quiere decir, digamos, que están resistiendo eh, a, 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 esa concentración de cloruro de sodio, digamos, como a ese nivel de actividad del agua. Acá hay, bueno, vamos a darle vuelta a la foto. Aquí tenemos una concentración intermedia, ¿verdad? Que es del 5% de cloruro de sodio. Tenemos del lado izquierdo igual la bacteria Escherichia coli, que se ve que el tubo está turbio en comparación con el tubo sin inocular. Y pues el mismo resultado estamos viendo con la bacteria Bacillus subtilis, ¿verdad? Que tiene una concentración del 5% de cloruro de sodio. Este otro es el de el 10%, vamos a volver a darle vuelta, ajá. Y aquí, pues en realidad acá se ven las dos, pues van bien los tres tubos muy parecidos, ¿verdad? En el centro recuerden que es el tubo sin inocular, del lado izquierdo es el tubo de Escherichia coli, no pareciera haber crecimiento bacteriano, ¿verdad? No pareciera haber turbidez como en las concentraciones anteriores, y lo mismo con Bacillus subtilis. Entonces por eso les decía que los resultados de ahí están exactamente igual, ¿verdad? Y estos tubos de acá son los de la sacarosa. Entonces tenemos primero la concentración más bajita que probamos, que era sacarosa al 10%. Vemos que hay turbidez en los tubos de la izquierda y de la derecha. Y en el tubo sin inocular hay transparencia, digamos, no hay turbidez. Entonces quiere decir que, perdón, las dos bacterias están creciendo en esa concentración de sacarosa. Tenemos la concentración intermedia, en donde también vemos un resultado muy parecido al anterior, ¿verdad? Las dos bacterias están creciendo. Y esta es la concentración más alta, que aquí pues también vemos crecimiento bacteriano para las dos bacterias, ¿verdad? En comparación con el tubo sin inocular. Entonces no estamos viendo absolutamente ninguna diferencia en las actividades metabólicas, ni la resistencia a las diferentes condiciones de estrés. Aquí les voy a poner un informe que había solicitado yo el año pasado. El año pasado, aquí está, es lo que quería mostrarles, es la parte de la desecación que se hizo, que en el caso de ellos, vamos a ver, el tubo control es el que tienen a la derecha. Así es como se ve, digamos, cuando no hay crecimiento bacteriano. El tubo con Escherichia coli pareciera presentar un poquito de crecimiento, pero muy, muy poco en comparación con el tubo de Bacillus subtilis, que sí se ve bastante turbio. Entonces a ellos, bueno, aquí sí observamos como una diferencia. Sí les funcionó como esta parte de la desecación que yo no pude montar por las razones que les comenté anteriormente. A ellos la parte del cloruro de sodio, les da raro. Vamos a ver. No, perdón.
todo esto que está aquí de este lado es Escherichia coli, del lado izquierdo es Escherichia coli. Entonces aquí la tienen en creciendo con 1% de cloruro de sodio, que se ve que crece muy bien, con 5% crece poco y con 10% no crece nada. Y Bacillus subtilis, acá lo tienen, vamos a ver con 1%, pero este es Bacillus subtilis. Bueno, es que no sé, no me acuerdo. Pero tampoco pareciera haber como mucha diferencia. Bueno, es que las fotos no ayudan mucho, en realidad. Y vamos a ver cómo les dio esta del almidón. Bueno, sí, esta es la de leche, la del centro, que tampoco parece tener pues mucha diferencia, no sé. Esta es la de almidón sin Lugol y esta ya es con Lugol, que acá pues tampoco pareciera haber como mucha diferencia. Entonces creo que desde el año pasado esta práctica viene como medio mala. Pero sí, definitivamente hay que revisarla para el próximo año porque no se está obteniendo pues lo que se esperaba obtener, ¿verdad? Entonces, vamos a quitar esto y a dejar de compartir pantalla. No sé si tienen alguna duda, chicos, de esta práctica, que como les decía, lastimosamente pues no se ve muy bonita, pero sí va a haber que revisar ciertos detalles. Profe, ¿Alguna pregunta? Sí. es que es algo como muy básico, pero cada vez que va a agarrar de una de las colonias con el asa, lo que hace es como un puntito así al ojo, nada más. O hay un tamaño como que usted diga que es lo mínimo, que no tiene que agarrar o lo máximo. De ahí, pues yo siempre lo he hecho como al ojo. Y a veces a uno le dicen inocule una colonia, digamos, hay ciertos procedimientos que dicen inocule una colonia completa, pero digamos que para mí agarrar una colonia, bueno, también depende, ¿verdad? De si la placa que uno tiene está bien rayada, ¿verdad? Y tiene colonias aisladas, pero no sé, a mí me parece que una colonia completa es como demasiado. Yo casi, digamos, para cosas de estas, ¿verdad? Para un rayado, para inocular un tubito de caldo. Entonces, yo casi siempre lo hago como al ojo, nada más como tocando ahí el cultivo. O la colonia, digamos, tocando la colonia, así. Creo que hay una parte del video en la que yo les comenté eso, ¿verdad? Que vieran el inóculo, que era como apenas un poquitito, porque se distingue bien, digamos, en el video, pero no siempre se distingue. Pero más o menos es como algo así. Y casi siempre yo lo hago como al ojo. Ah, ok, gracias, profe. Bueno, con gusto. Eh, bueno, chicas, si no tienen preguntas, Profe, voy. Ah, bueno, sí. ah, en la leche, digamos, ¿en cuál se esperaba ver hidrólisis? Digo, En la de Bacillus subtilis, ok, que como les decía, por ser una bacteria de suelo, presenta más actividades metabólicas que Escherichia coli. ok. Gracias. Bueno, chicos, entonces hagamos un pequeño recreo para luego continuar con los seminarios. No sé si ya tenemos, yo creo que sí, ya tenemos conectados a los chicos que presentan, porque vea que hay bastante gente hoy. Sí, profe, sí, bueno, sí está como mi grupo. Bueno, es que Denise hoy no puede estar, pero igual nosotros vamos a presentar como con un video, entonces ya está hecho, nada más sería de presentarlo, de ponerlo. Ok, perfecto. Sí, hagamos un pequeño recreo para hacer el cambio de cassette, ¿verdad? De la práctica al seminario. Yo dije que iba a detener la grabación y no la detuve.